Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a hablar el día de hoy, hacer un análisis interesante con Jorge Silva Rodríguez, economista del SIDA y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, pues una saga interesante que nos vas a traer sobre violencia, pero también hablar de paz, cómo poder hacer esto y sobre todo también cómo incide estos temas tan complejos en la sociedad y también en el ámbito económico-político, Jorge. Así es, Jorge. Mira, creo que tenemos que hablar obviamente de violencia en este país que estamos viviendo tan turbulento, pero también ir introduciendo conceptos de paz. Y en este caso, la entrega que te hago a ti y a todo el auditorio, me enfoco en cuál es el papel de los medios de comunicación, con lo cual tú eres el experto en este tema, pero podemos empezar a desgranarlo y a analizarlo. Mira, Jorge, el papel de los medios de comunicación, en mi opinión, en esta generación de contenido mediático, muchas veces nos hemos enfrentado a estar leyendo o escuchando narrativas simples, es decir, estamos en una sociedad que ya tenemos muy polarizada, por lo tanto este tipo de narrativas simples muchas veces no ayuda. ¿Qué necesitamos, en mi opinión, en este aspecto? No solamente leer 250 caracteres, Jorge, no solo leer encabezados, no solo leer alguna nota rápida, que muchas veces ni siquiera contrastamos su veracidad, sino creo que hay una responsabilidad de todos en generar un enfoque muy práctico que garantiza que estos medios generen historias diversas, historias más complejas para un panorama muy general. Es decir, esto, repito, no ayuda en un contexto polarizado. Y te pongo varios ejemplos. En esta semana, Jorge, desafortunadamente, hechos muy violentos, por ejemplo, los enfrentamientos o el seguimiento de enfrentamientos que se dio en Estado de México, en Tezcatitlán, a luz del día, por ejemplo, vimos con armas largas toda la parte de San Cristóbal de las Casas. La pregunta al presidente expresa en la mañanera, Jorge, por medio de un reportero, bueno, ¿qué va a pasar con la impunidad de todos los eventos? Y la respuesta fue en automático para decir no hay impunidad en el país. Por lo tanto, esta narrativa simple, a lo que me refiero, polariza aún más las cosas entre buenos, malos, entre los que tienen la verdad y los que no. Vimos también un tema de análisis en medios de Chilpancingo Guerrero, donde prácticamente, Jorge, en la capital domina un grupo criminal. Es decir, hay muchos contextos de violencia y el tema aquí es cómo le estamos absorbiendo nosotros como receptores, como lectores de los medios de comunicación. En esta sociedad que yo te digo que es muy polarizada, solamente vemos 2 o 3 narrativas, es decir, dejamos otras narrativas ocultas en toda esta información. El debate hoy, ¿cómo veo el debate hoy? El debate hoy ya lo habíamos analizado en otras entregas, es un debate emocional y no racional, donde se deberían de exponer, por ejemplo, qué es lo que impulsa un conflicto, cómo hay que comprender la parte de multiplicidad de actores, traer temas prácticamente a los hechos. Hoy prácticamente el objetivo no es, en este caso, informar, sino pareciera que es imponer una idea, es decir, y sobre todo preconcepciones, y ahí es donde nos ciclamos nosotros en la noticia o en el debate. Es decir, todo el mundo habla del neoliberalismo. Yo, que tengo la fortuna de dar clases, me tomo 6 meses para hablar del neoliberalismo a los alumnos. Todo el mundo habla de conservadores y liberales. Cualquier historiador nos dijera a lo mejor un curso de 6 meses para explicarnos qué es un conservador, qué es un liberal. Y así muchos conceptos, Jorge, donde solamente lo simplista nos vamos quedando y se hace tan repetitivo que pareciera que es verdad. ¿Y cómo lo aterrizo a esta parte con lo mediático? Mira, considero que se ha creado un mundo, una red donde cualquier persona puede ser un medio de comunicación. Es decir, la diferencia que nosotros conocíamos entre una noticia y un entretenimiento y entre un medio de comunicación y una red social prácticamente está terminada. ¿Por qué? Porque las redes sociales prácticamente es la fuente de noticia y los mensajes siempre se van sobre cosas muy simples y cosas emocionales que atraigan, en este caso, al consumidor de las noticias. Es decir, y hay muchos incentivos bien perversos, porque hay incentivos donde reproducir historias que provocan indignación genera muchos seguidores y genera mucho rating para muchas de las empresas. Por lo tanto,
Celebro espacios plurales como el que tú tienes, celebro espacios plurales donde se analice, donde se debate, porque no pasa nada que no estemos de acuerdo siempre y cuando no caigamos en insultos. Cualquier reclamo con respeto no es ofensa, siempre y cuando se trate de llevar esto a los hechos, Jorge. Sí, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que te estés abocando a estos puntos, a este tema, porque no podemos estar pues únicamente, pues no es que no le puedo llamar ni siquiera argumentos, porque no argumentan, no dan el sustento del por qué dicen las cosas, nada más lo dicen tal cual, ya no hay impunidad. Ajá, bueno, ¿y en qué te basas para decir eso, no? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuáles son tus datos? ¿En qué estás sustentado? ¿Cuál es el fundamento de lo que estás diciendo para que nosotros te creamos? No, únicamente que sea nada más tu palabra, pues no es suficiente, y parece ser que nos estamos quedando en eso, en puras llamaradas simplistas de narrativas sin contenido alguno, únicamente con silogismos, con simbolismos, con metáforas y con repetitividad, es decir, que se repiten una constante con otra, y en eso estamos, pero realmente que haya una consistencia de fondo no la hay, Jorge. Así es, y sobre todo entender que hay una complejidad social, que no es un tema de buenos, malos, no es un tema de ricos contra pobres, no es un tema que hemos polarizado demasiado. Yo creo que tú, yo, cualquiera del auditorio que nos esté escuchando, muchas veces ahora, Jorge, hablar de política se vuelve algo prohibitivo, porque o estás con ellos o estás en contra. Por lo tanto, no hay esa pluralidad de opinión que antes no teníamos, que siempre lo habíamos comentado, no habíamos vivido un tema de polarización. Y para cerrar, Jorge, si me lo permites, además de mencionar al auditorio que esta es parte de bibliografía de una organización civil que se llama Instituto para la Transición Integral Europea, que se tiene que estar analizando y se tiene que aterrizar a contextos también de México y latinoamericanos, pero tocaría 5 puntos esenciales, Jorge, que creo que los podemos ir ampliando a lo largo de otras entregas. Por ejemplo, es un tema, sí, de capacitación y de educación, sí, totalmente, es un tema de saber discernir entre la información que me están dando y entre la información que quieren que consuma. Es un tema de colaboración y diálogo, Jorge, que se ha perdido en las mesas, que se ha perdido en muchas mesas de restaurantes, que ese debate de ideas, ese debate de argumentos y de hechos. Es un tema de verificación, Jorge, que la prontitud de la información no nos los está permitiendo. Es decir, ¿cuántas veces personas serias, inclusive en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, replican información que ni siquiera es verificable, Jorge, donde tenemos prácticamente todos los medios al alcance para poderlo verificar? Es un tema también de fondos, en el sentido de que sí se necesita mucho financiamiento para información tradicional como la veníamos teniendo, mucha investigación, y también, Jorge, es un tema de regulación, pero por lo tanto estas 5 áreas las podemos ir captando como nuestras, como para ver qué es lo que podemos hacer también como consumidores de información, y no replicar nada más, Jorge, principalmente verificar mucho la información que se tiene y separar nuevamente lo que yo te comentaba al principio entre una noticia y un entretenimiento, que la mayoría de las informaciones que tenemos hoy en día es de entretenimiento. Sí, Jorge, pues me parece excelente el análisis. Vamos a seguir abordando estos puntos, si nos permites. Para el próximo miércoles estaremos de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Saludos a ti y a todo el auditorio. Buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva Rodríguez. Él es economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx con estos temas que tienen que ver con política, economía, finanzas.